¿Es posible salir del Registro Nacional de Deudores? ¿Qué requisitos debo cumplir? Se puede. ¿Por qué ingresaste? Porque tienes una deuda de pensión de alimentos. Se acumularon 3 meses al menos y el tribunal ordenó que ingresaras al registro de deudores. ¿Cómo puedes salir? Bueno, la primera alternativa es la más lógica y la más obvia, pagando toda la deuda. Pero es a veces impracticable porque precisamente caíste en el registro porque no pudiste pagar la pensión mensual que estaba decretada como tal en la sentencia, en la transacción, en la mediación. Por lo tanto, eso nos lleva a las otras alternativas para salir del registro. La segunda opción implica la voluntad de las partes. La ley establece la posibilidad de un acuerdo serio y suficiente, dice la ley. Es decir, un acuerdo que implique el monto de la deuda de pensión de alimentos en cuotas, pero dice serio, es decir, no pueden ser 500.000 cuotas, y suficiente, es decir, que cubra toda la deuda, que eventualmente pueda contener una garantía y que se siga pagando la pensión de alimentos mensual, al menos. Por lo tanto, también genera una dificultad porque, en el fondo, estás prorrateando, prorrogando o repactando la deuda, pero la pensión mes a mes sigue devengándose. Por lo tanto, al momento de ofrecer un acuerdo de pago, debe ser un acuerdo serio, pero también sujeto a la realidad financiera del deudor. Proponerlo a la contraparte o proponerlo al tribunal para que tome conocimiento la contraparte. Una vez que la contraparte acepta, se procede entonces a la aprobación del acuerdo y luego se ordena la salida del registro de deudores. La tercera opción para salir del registro tiene que ver con los mecanismos de procedimiento de pago especial y excepcional establecidos en las nuevas leyes que han entrado en vigencia relativo a materia de alimentos. Y esto es, en primer lugar, el procedimiento que implica la búsqueda activa de patrimonio. En chileno, las platas en las cuentas. Es una primera etapa donde, solicitado este mecanismo, se retienen los dineros de las cuentas del deudor y si ese dinero alcanza para pagar la deuda, bueno, se extingue entonces esa deuda y por lo tanto, consecuencialmente se ordena la salida del registro. Pero si la retención de esos dineros no es suficiente, la ley permite ir un paso más allá, con un procedimiento que permite el pago de la deuda con los fondos de capitalización individual de las AFP. Y en ese sentido también hay reglas, dependiendo de cuánto tiempo, años te faltan para jubilar, más o menos fondos, plata de la AFP para pagar la deuda. Si dándose estos elementos, el monto de la deuda y el fondo de AFP es suficiente para cubrir esa deuda, bueno, se dará por pagada la deuda y se ordenará la salida del registro. ¿Se puede solicitar solamente por parte del deudor que la deuda se pague con los fondos AFP? No se puede. ¿Se puede solicitar de mutuo acuerdo entre el deudor y, por regla general, la madre que está demandando, la madre que está pidiendo el cumplimiento del pago de esa pensión? ¿Se puede pedir a ambos de acuerdo que la deuda de pensión de alimentos se pague con los fondos del deudor? No, no se puede. No se puede en términos formales dentro del procedimiento. Tampoco se puede directamente ir a cobrar esos fondos AFP para el pago de la pensión sin pasar por la primera etapa de búsqueda de dineros en las cuentas corrientes. Por eso es un procedimiento especialísimo que tiene que seguir ciertos criterios, requisitos, cumplir ciertas normas legales para que proceda. La ley no permite voluntariedad para el pago de la deuda de pensión de alimentos con los fondos AFP. Se debe hacer única y exclusivamente a través del sistema que está establecido en la ley, ejercido por los alimentarios y no puede mediar acuerdo entre las partes formalmente. ¿Se entiende?